Y así dice Mateo 4, versículo 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Dijo Jesús: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí que ángeles acudieron a servirle. Cierro cita. Todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra instrucción y enseñanza. Y aquí en Mateo 4 leemos sobre las tentaciones de Jesús. Esta historia es un modelo de instrucción para aprender la operación de la tentación por parte de Satanás y cómo nosotros podemos prevalecer sobre las artimañas del enemigo contra nuestra vida. Bien establece la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Eso nos dice que Jesús prevaleció sobre toda tentación. Por tanto, no solo Él entiende nuestra lucha, sino que Él es nuestro maestro para vencer todo ataque del enemigo. Él ya enfrentó y venció toda batalla que nosotros podemos estar enfrentando hoy. La vida del vencedor está en nosotros, por tanto, siempre podemos vencer. También la Escritura nos promete, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice así, que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Él proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistir. Cerramos cita. Por tanto, Dios ha provisto recursos internos en nuestra alma y también el control de las circunstancias externas para que podamos vencer. Estamos luchando desde una posición favorable y no de desventaja. Así es que iniciamos este tema desde una posición de fe. Cabe mencionar que la tentación no es solo pecar, sino que es también una seducción para que tomemos posturas mentales de desánimo, depresión, incredulidad, miedo y aún ansiedad. Satanás no solo busca hacernos pecar, sino también torturarnos en nuestra mente. Leamos por un momento el versículo 1 de Mateo 4. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Cierro cita. Jesús fue llevado por el Espíritu para que fuera tentado por el diablo. Esto nos dice que ser tentado no es pecado ni tampoco es síntoma de que estamos mal delante de Dios o que tenemos una vida espiritual reducida. Al contrario, el Espíritu permite la batalla para que venzamos y seamos fortalecidos interiormente. Vencer la tentación es como hacer ejercicio. A más el músculo hace presión contra el peso contrario, más se fortalece. De la misma manera, a más ejercemos fe en contra de las presiones de Satanás en nuestra mente, más resilientes y fuertes se torna el músculo de fe en nuestra vida. Lucas, en su narrativa de la tentación de Jesús en el desierto, menciona un detalle impresionante. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 13 al 14, y cito:
Y dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Cierro cita. Al Jesús salir victorioso de la batalla del desierto, salió empoderado por el Espíritu. El Espíritu permite la tentación, el ataque, la agresión mental, para que alcancemos mayores niveles de fe y autoridad. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 4 y leamos esta vez versículos 2 al 3. Y cito, después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Cierro cita. ¿Dónde y cuándo apareció el tentador? El tentador apareció en un desierto y apareció también cuando Jesús estaba solo y con hambre. Así es que no nos sorprendamos que el tentador aparezca cuando estemos solos y estemos cansados, con hambre, con sueño, con dolor, con malestar, agobiados y preocupados. El tentador siempre va a aparecer cuando más estamos vulnerables mentalmente o físicamente o ambos. Para mí personalmente, días donde me siento cansado o agobiado por algo, siempre aparece el tentador. ¿Y qué hace el tentador? Nos pone la mano encima, mueve cosas en la cocina. El tentador principalmente habla. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Cierro cita. Lo primero que hace el tentador cuando aparece es que hablar. ¿Y cómo es eso de que habla? ¿Escuchamos una voz o algo así? En nuestro caso, en tu caso, estimado oyente, y en mi caso, son pensamientos, perspectivas que vienen suavemente y encubiertamente a nuestra mente, al punto que pensamos que somos nosotros mismos. Satanás es astuto como serpiente y camuflajea su voz para que pensemos que esos pensamientos de desaliento, tristeza, culpa o insinuaciones a tener resentimiento, rencor, pensar mal sobre alguien, que somos nosotros mismos. Los ataques de Satanás son conforme a nuestras circunstancias, personalidades y presiones particulares como personas. La serpiente no tiene párpados. ¿Qué nos dice esto? La serpiente siempre está observando nuestras reacciones y de esa observación deduce cómo vamos a reaccionar a X o Y circunstancia. Son ataques personalizados. Todos somos atacados y tentados, pero no de la misma manera. Son ataques personalizados conforme a nuestras circunstancias de vida. Pero miremos otra astucia de Satanás y sus secuaces. Leemos Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, y cito. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Cierro cita. Satanás cita la misma escritura para aterrorizarnos y confundirnos. ¿Nunca te ha pasado, estimado oyente, que vas, por ejemplo, a leer la Biblia y cuando la abres para leer la porción que estás buscando, te encuentras con una porción de juicio y destrucción? Y como que eso te brinca encima. Y entonces vienen pensamientos, así Dios va a ser contigo. O tal vez Satanás te dice, has blasfemado el Espíritu Santo, no tienes perdón, vas camino al infierno. O si has pecado, te acusa y te dice, Hebreos 10:29, has pisoteado la sangre de Cristo, no tienes perdón de Dios. Y todo eso para que nunca te acerques a Dios
por el miedo y la culpabilidad. Por eso Jesús le dijo, escrito está también. Necesitamos toda la palabra, no solo un pedazo de la palabra. La palabra se balancea con palabra. Es cierto que Hebreos 10:29 habla sobre aquellos que pisotean la sangre de Cristo, pero la Escritura también dice, el que viene a mí no le echo fuera. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es que si hemos pecado, pero nos sentimos contritos, tristes y arrepentidos, Dios siempre nos recibe para restaurarnos. Dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, la totalidad de tu palabra es verdad. Satanás es astuto y utiliza secciones de la palabra para confundirnos y atacarnos en nuestras mentes. Por eso necesitamos el está escrito, pero también necesitamos el también está escrito. Ahora, ¿cómo Jesús venció a Satanás? Vemos que Jesús no luchó con él físicamente. Vemos que Jesús no discutió y polemizó con Satanás. Vemos que Jesús tampoco le contó un testimonio a Satanás. Tampoco lo amenazó con ángeles y rayos y centellas. Jesús tampoco apeló a él mismo, diciéndole, oye Satanás, ¿no sabes que yo soy el Hijo de Dios? Que soy uno con el Padre, que yo creé todas las cosas. No hizo eso. Escucha bien, estimado oyente. El único recurso de Jesús fue la palabra. ¿Qué nos dice esto? Que la palabra en sí misma es suficiente para derrotar a Satanás. Dice el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. También dice el Salmo 138, versículo 2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo Jesús entonces la utilizó? Jesús la utilizó con precisión. A cada pensamiento o insinuación de Satanás, Jesús respondió precisamente con la palabra. Y notemos que Satanás no pudo contradecir o refutar la palabra. Satanás respondió cambiando de tentación, pero Jesús seguía respondiendo ¿con qué? Con la palabra. Cuando Satanás intentó utilizar la palabra misma contra Jesús, Jesús respondió con la palabra de todas maneras. Satanás varió su estrategia, pero Jesús nunca cambió su estrategia de utilizar la palabra contra cada ataque, insinuación y pensamiento tentador de Satanás. ¿Y cómo Jesús la utilizó? ¿Qué hizo exactamente? Jesús proclamó con su boca la palabra. Esa es la espada que sale de su boca, como dice Apocalipsis 19, versículo 15. La palabra hay que hablarla, verbalizarla, afirmarla con la boca. Si no, nada puede hacer por nosotros. Jesús no solo pensó, Jesús habló de la palabra. Jesús habló de la palabra que él tenía guardada en su corazón. Extrajo de allí el armamento que necesitaba para contrarrestar y prevalecer sobre estos ataques. La espada del Espíritu opera por la boca. Es en la boca cuando la proclamamos contra los pensamientos de Satanás que hace su efecto mortal contra esas tentaciones. Recordemos, palabra pensada, pero no hablada, no hace nada. La palabra tiene que ser proclamada en fe y autoridad, y ella hará el resto. Notemos que Jesús habló cortos textos de la palabra. No necesitamos proclamar todo un salmo. Solo necesitamos proclamar el texto de la palabra que contradice ese ataque o pensamiento de Satanás. Jesús tampoco mencionó referencia, pero proclamó el texto preciso y necesario. Por eso es importante constantemente leer la palabra, leer la Biblia. Y cuando hacemos eso, el Espíritu Santo
nos traerá el texto, la porción necesaria a nuestra mente cuando más la necesitemos. Si sabes la referencia, proclámala. Si no sabes la referencia exacta, proclama la palabra igual. Lo importante es que no nos quedemos callados ante el abuso de Satanás. Y cuando hacemos esto, veremos que el tormento, la ansiedad y otras emociones negativas se desvanecerán en nosotros y habrá un cambio de atmósfera en nuestro interior y aún fuera de nosotros. Ahora debemos mencionar que una sola proclamación no será suficiente. ¿Por qué? Porque Satanás es insistente. Y eso lo vemos en la porción que acabamos de leer en Mateo 4. Satanás insistió 3 veces. Y las 3 veces Jesús dijo, escrito está. Pero al Satanás ver la resistencia de proclamación continua, eventualmente se apartará, tal como se apartó de Jesús. La resistencia no es pasiva, sino que es un acto activo, utilizando la palabra de Dios proclamada en contra de estos dardos de fuego que vienen contra nuestra mente, contra nuestra estabilidad mental, contra nuestra paz. Y terminamos con Lucas capítulo 4 versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de Jesús esperando otro tiempo oportuno. Y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y allí es donde quiere llevarnos el Espíritu, al llevarnos al desierto, al permitir que seamos tentados, fortalecernos internamente y darnos una victoria arrolladora a favor de nosotros, pero también a favor de otros. Así que, estimado oyente, espero que esta palabra sea de bendición, sea de instrucción y sobre todo sea de práctica y victoria para tu vida. Dios te bendiga.